Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo, de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el Evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey. Bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio, que me somete los pueblos. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo de la espada maligna. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey. El Señor esté con vosotras. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se enfrentaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis:
Jesús, porque precisamente vemos que tenían los fariseos, a pesar de que no la totalidad, evidentemente, porque la totalidad de un grupo nunca es igual, ni piensa igual, es muy raro una situación así, pero una mayoría grande de los fariseos estaban contra Jesús y sin embargo acudían en muchas ocasiones donde él le preguntaba cosas. Muchas veces aparece un fariseo, le formuló esta pregunta a un fariseo, se acercó a Jesús y le dijo, y hoy hemos escuchado que unos fariseos se acercaron a decirle a Jesús, sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte, aunque tampoco es de descartar la posibilidad que fueran unos fariseos a favor de Jesús y que querían salvar su vida, pero también podía ser otra voluntad. Sin embargo, Jesús ni siquiera, vamos a decir, se plantea irse por ese motivo.
porque iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han roto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos tuvieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y daos fraternalmente la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.